Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Faltan varios compañeros. Esperemos que no se tarden. Pero vamos a empezar, muchachos. Entonces voy a compartir la presentación para que sea más sistemático, más ordenado. Al grupo de WhatsApp ya les envié la presentación ahí. Entonces, si lo hacemos, tenemos que hacerlo un poquito más rápido. Entonces, estén atentos, por favor. Creo que toda esta parte está sencilla. Bueno, así como lo vemos, está sencillo. Espero que así les parezca, que lo entiendan, y que cumplamos el objetivo que tienen establecido. Si hay alguna duda, también me preguntan. Y si no, yo continúo. Hay compañeros que ya tienen un poco de conocimiento. Bueno, pues ahí, pues se aguantan un poco, ¿no? Para que los demás, puedan comprender y no vayamos más a prisa. Y hay muchas cosas que ver. Entonces tampoco solamente vemos digamos, la contabilidad general que les permita entender lo que es la contabilidad y la estructuración de estados financieros. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, comparto la presentación, paso lista de asistencia, espero que no se tarden mucho los compañeros. Bien, dígame si ya ven bien la presentación. Sí, profe, ya se ve bien. Y muchachos, también deben de tener su cuaderno, deben de hacer anotaciones para que las recuerden, las reflexiones que hagan, deben de ir haciendo sus anotaciones, porque de lo contrario, si le entendemos, está bien, pero luego al final ya no se acuerda. Bien, miren, entonces aquí tenemos el balance general. Entonces otra vez lo voy a comentar, ya lo comentamos la vez pasada. Entonces, balance general es el estado financiero que me muestra la situación financiera de la entidad en una fecha determinada. ¿Cómo me muestra la situación financiera? A través de las variaciones del activo, pasivo y capital. A través de cómo encontremos, entonces, si hiciéramos una comparación en un momento con otro momento, entonces ya no tendríamos la misma situación, cambiaría. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del balance general? Son el activo, el pasivo y el capital. Aquí en esta diapositiva les estoy presentando de manera esquemática, dos balances general, una empresa X y una empresa Y. Entonces debe ser una empresa Y. Pero observemos aquí que contamos con la misma cantidad de activos, ambas empresas. Tenemos los mismos recursos con los que vamos a llevar a cabo nuestra actividad operativa. Sin embargo, los pasivos son diferentes. Por tanto, el capital contable es diferente. Ya sabemos cómo lo determinamos. Y entonces, ¿qué entidad me muestra una mejor situación financiera? A pesar de que contamos con los mismos recursos, no es la misma situación financiera, ¿sí? Y aquí lo estamos observando. Pues esto es lo que nos muestra, lo que nos va a mostrar el balance general. A ver, en cómo nos encontramos en una fecha determinada. El día de mañana o un día anterior, la situación financiera de la empresa normalmente no es igual.
es diferente. ¿Por qué? Porque las cuentas se modifican. Hay actividades, entonces se están modificando. Incluso ya no va a ser la misma situación financiera porque hay conceptos que se realizan por sí solos. Entonces cambia. Ese es el balance general. Bien, entonces voy a avanzar. No detenerme mucho. Si hay preguntas, me dicen. Este es nuestro concepto. Y aquí es esquemático. Miren, es esquemático porque yo solamente le estoy presentando los activos. En realidad, o sea, lo que vamos a ver en esta parte, vamos a ver la estructuración. Y entonces fíjense que está bien, aquí yo tengo el activo total, pero a mí me interesa saber cuáles son las cuentas, ¿sí? En qué situación se encuentra cada una de las cuentas con las que estoy operando. Igual el pasivo, si son de corto plazo o de largo plazo mis deudas. Entonces, para eso tenemos que estudiar, tenemos que revisar las cuentas, ¿sí? Entonces, este es de manera general, es mi concepto, pero yo digo, ya me da idea de lo que voy a revisar. Muy bien. Entonces, vamos a revisar qué son las cuentas. Fíjense bien, en principio ya habíamos dicho, estas son las principales cuentas del activo. Entonces, estamos revisando la contabilidad general, una contabilidad general, donde, digamos, la mayoría de las entidades utilizan estas cuentas, así de manera general, porque cada entidad tendrá sus cuentas específicas de acuerdo al giro de la empresa. El catálogo de cuentas va a ser más grande o más pequeño, depende de los conceptos que se manejen en la empresa. Entonces, fíjense que aquí son cuentas generales. Yo no sé si se entienda a qué nos referimos cuando hablamos de cuentas generales. Miren, igual, por ejemplo, aquí bancos. Tenemos una cuenta que se llama bancos. Bancos, pues es nuestro dinero que tenemos en una institución bancaria. Pero como empresa, como entidad, podemos estar operando con varios bancos, con Bancomer, Santander, Banamex. Entonces, cada entidad tiene sus bancos con el cual opera, lo que les conviene, ¿sí? Por ejemplo, Chapingo, la cuenta de Chapingo, si ustedes sabrán, la tiene fundamentalmente con Santander. Opera con otros bancos, pero fundamentalmente con ellos. Tienen convenio, y entonces operamos. El sindicato de trabajadores trabaja con, si no me equivoco, con Inverlat. Entonces cambiamos. Miren, lo que tenemos aquí es una cuenta general. Aquí, esa es la que voy a usar. La idea es que entendamos qué es la contabilidad, ¿sí? Y ya todo lo demás, pues se entiende, ¿no? Se entiende. Ahora, déjenme decirles que no es suficiente. Con esto no van a ser auxiliares de contabilidad, pero sí van a entender lo que es la contabilidad, que esa es la finalidad. Bueno, entonces, también, a ver, para ejemplo, mercancías o clientes. Aquí dice clientes. ¿Quiénes son los clientes? Son las personas o instituciones a quienes les vendemos, ¿sí? A crédito, ¿sí? A quienes les vendemos. Entonces, todas esas cuentas también ahorita vamos a ver que tenemos que definirlas primero. Entonces, clientes, ¿cuántos clientes voy a operar? Pues yo aquí voy a tener varios clientes y mis clientes son diferentes. Aquí tengo a Laura, a Mauro, a Tapia, ¿sí? Y todos estos son mis clientes. Entonces yo necesito conocer cuál es la situación con cada uno de ellos. ¿Cuándo me debe? ¿Cuánto me debe? ¿Cuándo me debe de pagar? Entonces se dan cuenta, estas serían, yo digo,
las cuentas, le llamamos subcuentas. Estas serían las subcuentas. O sea, tenemos un concentrado general, pero también lo tenemos detallado. Y esto va a cambiar dependiendo de la entidad. Bueno, espero que se haya entendido a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de contabilidad general. ¿Sí? Bien. Ahora, aquí dice cuentas, principales cuentas del activo, que son con las que vamos a operar. Sí, las que vamos a revisar. Vamos a seguir un libro didáctico, académico, que lo pueden revisar, pero por sí solos les va a costar mucho trabajo, sobre todo el primer curso. O sea, si no tienen, digamos, si no los llevamos así de la mano, cuesta un poco de trabajo. Entonces, con esto se va a facilitar. Y vamos a ver lo suficiente, o sea, mucho material, ¿sí? En poco tiempo, porque la idea es que les permita entender. Bueno, entonces vamos a definir. Estas son, miren, son las cuentas que vamos a estar usando en nuestros ejercicios. Aquí tenemos las principales cuentas del pasivo. Y miren con cuánto estamos operando. Con estas son las que inicialmente con estas son las que vamos a usar. En el activo, pues miren, son un poquito más, ¿sí? Pero aquí están, ¿sí? Entonces, cada una de estas las tenemos que entender, las tenemos que definir. ¿Qué hacemos primero cuando vamos a hacer contabilidad? Tenemos que establecer nuestro sistema contable. O sea, ¿qué sistema contable vamos a utilizar para llevar a cabo mi contabilidad? Y entre esas cosas, yo tengo que definir cuál es mi catálogo de cuentas. Tengo que definir mi catálogo de cuentas, ¿sí? Que corresponde a los conceptos, a los valores que yo tengo en la empresa. Entonces, ¿cuál será el número de cuentas que vamos a manejar? Tampoco aquí no hay un límite. Es dependiendo de los valores y conceptos que estemos manejando. Entonces, esto también así, o sea, no se queden así, ay, nomás esto. No, ustedes, sobre todo ustedes, tienen que verlo con una visión general, que comprendan así de manera general lo que es la contabilidad. Muy bien, entonces me voy a remitir al libro, ¿sí? Que ustedes lo van a revisar, ¿sí? Esa va a ser la tarea. Entonces, fíjense aquí ya seleccionamos la página 28, dice denominación y movimiento de las principales cuentas de activo y de pasivo. Ok, entonces vamos a revisar, a ver si me deja apuntar. Ok, entonces vamos a definir caja. Ok, entonces yo voy a usar caja, o sea, es una cuenta que normalmente todos la tenemos. Bien, entonces fíjense bien, dice que es caja. O sea, ¿por qué le pongo caja? ¿Por qué le pongo fondo fijo de caja chica? ¿Por qué le pongo bancos? ¿Por qué le pongo inversiones temporales o clientes o deudores diversos? ¿Quiénes son los deudores diversos? Entonces tengo que definir, tengo que limitar. ¿A qué me refiero? Y todo lo que ocurra, ¿sí? De acuerdo a cómo lo definí, entonces yo sabré dónde lo voy a registrar. Esa es la idea. Entonces fíjense bien qué es caja o qué representa. Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Este dinero está representado o es monedas, fíjense bien aquí, billetes de banco, cheques recibidos, ¿sí? Aunque no lo dice aquí, pero ¿qué metemos en caja? Caja es dinero. Lo que yo tengo, ahora caja es lo que yo tengo en la casa, en la empresa. Esa caja la utilizamos normalmente, tenemos un poco de dinero en la casa para llevar a cabo el pago de mis actividades diarias, ¿sí? Entonces no voy a tener todo mi dinero en la casa porque es un riesgo. Entonces lo guardo. Y entonces por eso es que tenemos una cuenta de banco. Entonces ahorita definimos que es banco, ¿sí? Entonces es caja, ¿qué va a ser? Dinero, ¿sí? Y entonces son las monedas, los billetes, los cheques recibidos. Si me pagan a mí,
Si yo vendo algo y me pagan con un cheque, entonces es un cheque de banco. Pero no estamos afectando mi cuenta de banco, es la cuenta de banco del que me paga. Pero para mí es dinero, entonces yo lo meto a la caja. Aquí lo voy a contabilizar. También si me pagan con tarjeta de crédito, me pagan también, no se afecta mi cuenta mía, mi tarjeta de crédito. Se afecta del quien me paga. Y entonces me paga con tarjeta de crédito, recibimos el voucher y entonces este es dinero, lo guardamos en la caja. ¿Sí? Entonces vean que es dinero. Los giros postales recibidos, giros postales bancarios y telegráficos recibidos, o sea, todo lo que sea dinero, ¿sí? Que viene, lo metemos en la caja. Entonces, ¿cuándo aumenta caja? ¿Cuándo aumenta? Cuando recibimos dinero. A ver, no sé si se vea, se alcanza a ver cómo está medio pálido esto. A ver, ¿así se ve mejor, muchachos? Disculpen, ¿así se ve mejor? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, pero profe, ya ¿me se ve. ves? Sí, gracias. Entonces, pero me van siguiendo, ¿eh? Porque solamente estoy explicando aquí que estamos definiendo, o sea, todas están definidas así. Hay conceptos pues, que ni hemos visto, pero bueno, entonces tenemos que definirlos. ¿A qué nos referimos? Entonces, ¿cuándo aumenta? Cuando recibimos dinero. ¿Cuándo disminuye? Cuando sale dinero de la caja. ¿Sí? Cuando sale dinero, si yo tenía un cheque ahí que no era de mi banco, de mi cuenta de mi banco, lo saco y lo puedo ir a canjear al banco. ¿Sí? O con ese cheque lo endoso y puedo pagar algo, lo endoso. Entonces estoy cediendo ese derecho que yo tenía. ¿Sí? Entonces, ¿qué le está pasando a mi caja? Que está disminuyendo. Muy bien. Luego, tenemos una cuenta aquí que se llama Fondo Fijo de Caja Chica. Esta es una subcuenta. La cuenta caja es una cuenta general. Entonces, esta es su cuenta. Entonces, en realidad, con lo que operamos es con esta. ¿Sí? Aquí tenemos, y bueno, pues así está en el libro, o sea, se los comento, así está, ¿sí? Luego viene bancos, y bancos no vienen mis subcuentas, sino nomás la pura cuenta general, ¿sí? Pero aquí pusieron, eh, está bien, está bien. Y entonces, pero es la caja chica. Entonces, dice que pues es la misma definición, ¿sí? Pero esta es con la que realmente operamos, ¿sí? Entonces aquí dice, representa el dinero efectivo destinado para liquidar pagos menores. O sea, normalmente el dinero que tenemos es para pagos menores. Y según la ley del impuesto sobre la renta, me dice que pagos mayores de 2,000 pesos ya no lo tengo que hacer con caja, lo tengo que hacer con banco, emitiendo un cheque. Muy bien. ¿Sí? Entonces, para que no se enreden ahí, es caja y ya. ¿Sale? Luego, tenemos bancos. Entonces, ¿qué será bancos? Es el dinero que yo tengo en una institución financiera, en un banco. Es el dinero que vamos y lo depositamos y ahí lo guardamos. Tiene seguridad, me dan un poco de interés, por lo menos no pierde valor, o sea, tenemos que evaluar las ventajas, ¿no? Tenerlo en la casa, pues es un riesgo. Y entonces, miren, aquí dice cuándo aumenta cuando depositamos dinero, ¿sí? Cuando disminuye cuando expedimos cheques, ¿sí? Nada más. ¿Qué me interesa que vean ahorita? ¿Qué me interesa? Nada más. ¿A qué se refiere? Cuando aumenta y cuando disminuye. Nada más. ¿A qué se refiere? No todo el texto lo leen, la explicación está bien, pero en este momento necesito así nada más que lo lean. Bien, entonces todas estas las tienen que ustedes leer, las tienen que leer, pueden subrayarlas, creo que aquí se puede subrayar, miren, creo que se puede subrayar, entonces no sé si se puede subrayar aquí, no, creo que no se puede subrayar, déjenme ver. No, pero pues sí las pueden marcar, con el lápiz, las pueden marcar, ¿sí?
Entonces, con estas las van marcando. Ahora, déjenme ver si... creo que también trae, como son PDFs... pero no, aquí está. Ok, ok. También, cuando son PDFs, traen lector de voz, pero creo que este no lo... No, depende del PDF, porque ese no me lo quiere leer. Yo digo porque con eso pueden leerlo, no sé si lo han observado, pueden leer los documentos. Este PDF no me lo quiere leer, algo tiene, Profe, pero me lee los documentos y tiene velocidad también, los puede leer muy rápido. Entonces yo digo, pues pues, profe, tienen que hacerlo. Sí. si deselecciona la goma para borrar, ¿no le aparece ya la opción para lectura? Ah, ya, ok, ok, Sí. ok. Entonces sí, sí, muchachos, ustedes son buenos, ustedes saben más, nosotros apenas estamos aprendiendo. Y entonces pueden leer el documento, ¿sí? Porque lo tienen que leer, ¿sí? Bueno, pero eso ustedes lo revisan. ¿Sale, muchachos? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Tienen que hacer esto, muchachos, para que sigamos avanzando bien, ¿sí? Para que sigamos avanzando bien y vayan comprendiendo. Con esa visión general, entonces es muy rápido, o sea, sí necesito que entiendan, o sea, no van a ser contadores, pero ustedes son profesionales que tienen que entender, son profesionistas que tienen que entender, ¿sí? Unos más, otros menos, un poquito menos, pero tienen que saber. Todos, como quedamos en la sesión pasada, todos tienen que aplicar su contabilidad. Bien, bien, entonces déjenme avanzar. Si hay alguna duda, también me preguntan, eh, pues bien, la idea es que con ese nivel de generalidad. Entonces aquí tenemos las principales cuentas del pasivo y aquí están para que me las lean. Entonces, ¿qué son proveedores? Fíjense bien, proveedores son a quienes les vendemos, ¿sí? No, perdón, a quienes les compramos, porque son de pasivo, entonces quedamos a deber. Son a quienes les compramos mercancías a crédito. Entonces, eso me tienen que... Fíjense que al principio les pido normalmente que se las aprendan, ¿sí? Y yo digo, cuando es un curso más amplio, les pido, a ver, se las tienen que aprender. Y en la siguiente clase, si no se las aprenden, no entran a clases, ¿sí? Con ustedes en esto no, porque es un poco más general. Pero entonces, miren, ¿qué dice que son proveedores? Son las personas a que les debemos por haberles comprado mercancías a crédito. Estos son proveedores, sin darles ninguna garantía documental. Esta cuenta aumenta cuando le compramos mercancías a crédito y disminuye cuando le pagamos, ¿sí? Entonces hay que leer. ¿Qué serían documentos por pagar? Son los títulos de crédito, ¿sí? En contra por pagar, aquí dice por pagar, son en contra, es una deuda, tenemos que pagar, como letras de cambio y pagarés, nada más, ¿sí? ¿Qué son acreedores diversos? O sea, todas estas son cuentas, son deudas, ¿sí? ¿Qué son? A diferencia de proveedores, dice aquí, son, eh, debemos, pero por un concepto distinto de la compra de mercancías. Aquí, proveedores, debemos por la compra de mercancías. Acreedores diversos es debemos por la compra de un concepto distinto de mercancías. Y aquí entonces van a leer ejemplos, van a leer, ¿sí? Y entonces miren, ahorita es lectura, ¿sí? Ya despuesito, ya rebasamos eso, ya saben, ya eso no es importante, ¿sí? Entonces ya vienen a hacer registros. ¿Por qué tenemos que aprendernos estos? Porque si no, no podemos continuar, no podemos hacer ejercicios. Entonces, ahorita vamos a ver, por ejemplo, déjame ver si me adelanto tantito, una diapositiva, ¿dónde la tenemos? Ok, está más adelante. Es que tengo que ver todo lo de las cuentas, ¿sí? No aparece, no.
No lo encuentro, déjeme ver. Aquí, a ver, por ejemplo aquí, dice, depositamos en el banco la existencia de dinero en efectivo. Vean, entonces esta es una operación de deposito en el banco dinero en efectivo que asciende a 14,000 pesos. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que revisar a ver en esta operación qué cuentas se ven afectadas. Dice, depositamos en el banco, entonces ya tengo banco. Dinero efectivo, entonces caja. Y entonces ya vamos a poder hacer las anotaciones, los registros. Aquí, en estos ejercicios primero analizamos, pero quiero que se den cuenta que para poder hacer esto se tienen que aprender las cuentas. Y entonces, miren, si no lo hacen, se nos va acumulando y luego se nos hace difícil. La idea es que sea muy sencillo. Muy bien, muy bien. Entonces me regreso para continuar en orden. Ok, ya se aprendieron las cuentas, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar, o sea que para poder estructurar los estados financieros, necesitamos clasificarlos, necesitamos ordenarlos. O sea, en el estado financiero vamos a ver despuesito que tienen que estar ordenados, no así como caigan, no, tienen que tener un orden, tienen que tener de tal manera que cuando yo vea ese documento, así, a simple vista, lo vea yo, y vea yo algo y puedo apreciar cuál es la situación financiera, que no es suficiente, ¿sí? Entonces, otro concepto que tengo que ver es, entonces, clasificación de las cuentas de activo y pasivo y capital. Ok. ¿Cuál es el criterio para clasificar las cuentas de activo? Dice que se ordenan en base a su menor o mayor grado de disponibilidad. Entonces, el criterio de clasificación es el grado de disponibilidad. Ese es el criterio de clasificación. Permítame. Muy bien, entonces, ok, el criterio es el grado de disponibilidad. Entonces, si yo les pregunto cuál es el criterio de clasificación de las cuentas de activo, es la disponibilidad. ¿Qué entendemos por disponibilidad? ¿Sí? Dice, la mayor o menor facilidad que tiene la entidad para convertir a efectivo los bienes. O sea, nosotros tenemos activos. ¿Qué tanto me cuesta convertirlos a efectivo? ¿Cuánto me tardo? ¿Qué tan difícil? Entonces, depende, dice, de la disponibilidad. Entonces, hay activos que no es tan fácil convertirlos a dinero en efectivo, ¿sí? Y entonces, con ese criterio, ok, acá, muy bien. Y entonces, continuamos. Dice, un bien tendrá mayor grado de disponibilidad cuando es más fácil su conversión a dinero en efectivo. Un bien tendrá menor grado de disponibilidad cuando sea más fácil su conversión a dinero efectivo. Entonces, este es el criterio. Léanlo, vean y con ese criterio las vamos a ordenar. ¿Sí? Entonces, más adelantito les voy a hacer referencia, ok, ya vamos a presentar las cuentas, vamos a hacer la clasificación, les vamos a ordenar y vamos a hacer referencia a esto que presentamos en esta diapositiva. Muy bien. Luego tenemos, ¿cuál es el criterio de clasificación de las cuentas de pasivo? Es el grado de exigibilidad, entendiendo por grado de exigibilidad como el mayor o menor plazo de que dispone la entidad para liquidar sus deudas. Entonces, un pasivo o una deuda tendrá menor grado de exigibilidad cuando las deudas y las obligaciones se dispone de un plazo mayor para liquidarlas. Cuando una deuda tiene mayor grado de exigibilidad, cuando tenemos un plazo menor para liquidarlas.
¿sí? Entonces, ese es el criterio. El criterio es, entonces, el activo en función de su grado de disponibilidad, entendiendo como grado de disponibilidad la facilidad que tenemos para convertirlo a dinero en efectivo. Y las de pasivo es en función de su grado de exigibilidad, es decir, cuál es el plazo de que disponemos para liquidar una deuda. Ese es en esencia, ¿sí? Y con este criterio las vamos a ordenar. Se les vamos a ordenar. Nosotros sabemos en la empresa, tenemos deudas, tenemos un conjunto de deudas. Y nosotros sabemos, nosotros en la empresa nosotros sabemos cuáles son aquellas que tenemos que liquidar en el corto plazo y cuáles en el largo plazo. Entonces, yo tengo que ordenarlas en función de ese criterio. Muy bien, pues ahí está. Vamos a hacer referencia ahorita que vemos el cuadro de cómo las ordenamos con este criterio. Muy bien. Muy bien, entonces este cuadrito lo revisan, ¿sí? Es lo mismo que el cuadrito que les voy a presentar a continuación. Pueden regresar, ¿sí? Despuesito para leerlo y que les quede más claro. Pero entonces vamos a ver, entonces ahora la clasificación de las cuentas. Muy bien. Y tenemos aquí ya la clasificación, es decir, el ordenamiento de las cuentas del activo y del pasivo y cómo lo hicimos en base a los criterios de clasificación, que ahí los tenemos apuntados. Muy bien. Entonces, fíjense bien que con ese criterio vamos a formar 3 grupos. O sea, en el activo vamos a revisar primero el activo. Entonces, hacemos 3 grupos. Uno que le llamamos activo circulante, activo no circulante o activo fijo, activos diferidos, cargos diferidos o otros activos. Entonces vamos a ver, la clasificación también ha cambiado. Tenemos una clasificación de acuerdo a las normas de información financiera y cuál es la clasificación tradicional y que se sigue utilizando, ¿sí? Bueno, entonces con ese criterio hacemos en principio 3 grupos. Los activos circulantes, fíjense bien, que son los bienes y derechos que están en constante movimiento o rotación, ¿sí? Entonces aquí aparece, ahí aparece un poco la definición, pero así en esencia son bienes y derechos que están en constante movimiento o rotación y que son convertibles en un plazo menor de un año. Después tenemos el otro grupo, los activos no circulantes o activos fijos. Estos bienes y derechos normalmente son adquiridos para ser usados y no para venderlos. Entonces, tienen cierta fijeza y cierta permanencia, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, terrenos, edificio, mobiliario, maquinaria, pozos, plantaciones. Aquí muchos bienes y derechos, muchas cuentas, ¿sí? Aquí tenemos las cuentas que vamos a usar, pero aquí podemos agregar todas las cuentas que tengan que ver según nuestra entidad, ¿sí? Aquí tenemos, entonces ya en principio ya hicimos una clasificación, hacemos 3 grupos y ahorita vemos cómo también estos están ordenados, cómo también estas cuentas. Y luego tenemos otro grupo que son los activos diferidos o cargos diferidos. Y estos son los pagos anticipados. Si yo hago un pago anticipado, me da un derecho. Entonces, por ejemplo, con la idea de que tengan la idea clara, ustedes pagan rentas en sus cuartos, no todos, los externos. Pagan rentas y normalmente lo hacen por anticipado, a principio de mes, no al final de mes. Entonces, eso sería un activo diferido, las rentas pagadas por anticipado. Entonces, son pagos por anticipados.
que me van a dar derecho de utilizar ese bien ese bien o ese derecho por un tiempo, ¿sí? Ese bien, ese derecho, sí, es más bien ese derecho son intangibles, va perdiendo valor con el tiempo. Al final de mes, ese derecho que yo tenía, ya, se acabó. En 15 días, bueno, pues ya se consumió ese derecho, la mitad, el 50%, ¿sí? Entonces, esos son los pagos anticipados. Muy bien, entonces aquí están, ya hicimos primero estos grupos en el activo. Luego, en los conceptos que estamos manejando, fíjense que están ordenados de acuerdo así como un promedio general que se tiene en conocimiento. Caja es dinero en efectivo, no tenemos que convertir nada. Entonces, por eso es que lo ponemos en primer orden. Banco es dinero en efectivo, nomás que lo tenemos en una institución financiera. Entonces, por eso es que lo ponemos en segundo orden. Son bienes, son derechos disponibles y de inmediata realización. No tenemos prácticamente nada que convertir. Entonces, por eso los ponemos ahí. Entonces, seguimos esa clasificación, este ordenamiento sigue esos criterios que ya definimos. Después tenemos, ya nos tardamos un poquito más, inversiones temporales, ¿sí? Son acciones que normalmente que la empresa puede comprar con la finalidad de venderlos. En ese proceso de compra-venta puede ganar, ¿sí? Entonces, normalmente las compramos para venderlas, ¿sí? También podemos comprar acción y mantenerlas por un periodo relativamente largo y entonces ya no serán activos circulantes. Si esa es la finalidad, entonces ya tienen cierta fijeza, cierta permanencia, o sea, las guardamos. Y aquí está, miren, aquí está, inversiones permanentes. También son acciones y valores que nosotros podemos adquirir, pero que la finalidad no es venderlas inmediatamente, no estarlas rotando, sino que ahí esperamos, los vamos a guardar, es una forma de invertir, ¿sí? En lugar de llevarlo al banco, ¿sí? Tiene riesgos, eso tenemos que evaluar, tiene un mayor riesgo, en el banco pues no tiene mayor riesgo, pero también no gana nada tu dinero. Entonces, los estamos ordenando con ese criterio y entonces sigue este criterio. Entonces, tenemos que seguir, yo digo, en este curso, ¿qué ordenamiento tenemos que seguir? Esto que tenemos acá. Si ustedes van a hacer su balance general, tienen que poner las cuentas en este orden. Y entonces, pues también a veces tenemos que aprendernos este orden. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. Luego tenemos el pasivo circulante, ¿sí? Aquí está. Y acuérdense, son las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Y también hacemos 3 grupos. Pasivos circulantes o de corto plazo, pasivos fijos o de largo plazo, y otros pasivos o pasivos diferidos, ¿sí? Estos pasivos diferidos son, miren, ¿cuál sería el ejemplo? Aquí tenemos rentas cobradas por anticipados. Si nosotros somos los dueños, cobramos normalmente la renta, estamos prestando nuestra casa, nuestro edificio, y entonces les cobramos normalmente por anticipado. O sea, ya nos dieron el dinero, ya lo guardamos a la caja, ya lo metimos en la bolsa, y entonces, pero fíjense que en este momento lo registramos como una deuda. Como una deuda. ¿Por qué? Por este concepto. Porque yo tengo la obligación de ceder que disfruten de ese edificio, de esa casa, porque a mí ya me pagaron. Yo no puedo ir y los voy a sacar. No, porque ellos tienen derechos. Entonces, para mí es una deuda. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, miren, con el tiempo,
esa deuda se va disminuyendo porque ellos ya van disfrutando de ese bien nuestro. En 15 días, ya mi deuda, ya es la mitad. Al final de mes, ya no tengo deuda. Ya ellos disfrutaron de ese bien. Y entonces, ese dinero que yo compré, que yo les cobré, entonces pasa a ser, ahora, pasa a ser, lo vamos a mandar, ese ya sería un ingreso. Ese va a ser un ingreso y lo vamos a mandar a una cuenta de resultados. Entonces vamos a ver cuentas del estado de resultados, otro estado financiero. Allá lo voy a mandar. Entonces sí ya lo puedo registrar como ingreso, pero en principio es una deuda. Entonces aquí es una deuda. En los activos, fíjense bien, aquí pagamos. En los activos diferidos, pagamos por anticipado. Creo un derecho. Pero con el tiempo, al final de mes, ya disfruté de ese bien y entonces yo ya pagué. ¿Qué pasa a ser? Un costo, un gasto. Entonces aquí, ahora aquí, ese gasto que yo hice por la renta va a representar un egreso y ese o una pérdida. Entonces eso lo voy a mandar a una cuenta que se llama, que son cuentas de estado de resultados, que es el otro estado financiero. Allá los vamos a mandar, ¿sí? Vamos a hacer en el estado de resultados. Bueno, aquí la finalidad es ver, ¿sí? Las cuentas, la clasificación de las cuentas, entonces ya la tienen acá, ¿sí? Aquí están, esto está en el libro, ¿sí? No todo les voy a dejar que lean porque no terminarían, entonces solamente algunas cosas sí necesito que ustedes las lean, y sobre todo porque no les da tiempo, porque en realidad ustedes tienen que revisarlo. Yo más rápido yo tendría que decirles y más rápido. Entonces, normalmente si ustedes se han dado cuenta, yo lo he estado haciendo. No les he pedido su participación mucho. Entonces necesito que me estudien, que me digan, está bien fácil. No, porque en otros cursos ustedes tienen que, los que tienen que aprender son ustedes me tienen que explicar. Entonces, eso estoy haciendo. No me gusta, ¿sí? No me gusta. Es muy fácil y es muy importante si ustedes estudian. Si no estudian, ustedes no van a aprender. Muy bien. Aquí tenemos, fíjense bien, dice aquí la clasificación contemporánea, ¿sí? En el tradicional, tenemos que es el activo circulante, aquí sigue siendo igual. Aquí era activo fijo, ¿sí? No, en la clasificación contemporánea, fíjense, es activo circulante, activo no circulante y otros activos. Pero tradicionalmente sí se sigue usando activo circulante, activo fijo, activos diferidos. Pero en realidad es en esencia lo mismo. Aquí está pasivo a corto plazo, entonces ya no le llamamos pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido. Pero vean que es lo mismo. Entonces, para que no se confunda, a corto plazo, largo plazo, otros pasivos. Muy bien. Muy bien, entonces, hasta acá, muchachos. ¿Vamos bien? Díganme ustedes. ¿Ya no los... ¿Sí están todavía? Tapia López. Elizabeth. Sí, profe, aquí estamos. Sí, Elizabeth. ¿En algún comentario, alguna duda? Ay, no soy Tapia, profe, soy Montelongo. A ver, ¿eres Yo soy Tapia yo. López, Sandra, Elizabeth? ¿Sí o no? Soy yo, profe, la que contestó es Ah, Montelongo. sí. No, pero me estaba refiriendo, disculpa. Sí, le estaba preguntando a Tapia López, Sandra Elizabeth. Tapia, Por ahora no, profesor, más adelante ¿sí? yo creo. Bueno, entonces, miren, yo creo que está sencillo.
Y siempre me han dicho, está bien fácil, ok. Y luego resulta, pero si no me estudian, así como les digo, miren, es acumulativo. De aquí yo creo que vamos a hacer otro examen. Entonces, si no me van estudiando, a rato sí se complica. Y es difícil y me van a decir, es que no le entiendo. No, pues porque no has estudiado. Entonces, estudien todo esto, estudienlo así. Ustedes saben estudiar, no de manera individual, hagan equipos, dedíquenle 1 hora, y a lo mejor con eso es suficiente. Muy bien, expónganse ustedes, platíquenlo entre ustedes. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. A ver, aquí, a ver, déjenme ver. Ok. A ver, déjenme. Bueno, ¿cómo le hago aquí? Mire, aquí vamos a suponer, a ver. Ok. Voy a borrar esto. Ahorita puede que resulte difícil, pero este es un ejercicio que tampoco no me tienen que entregar. Yo les voy a decir que me van a entregar. Entonces, pero es para que estudien. A ver, si leemos esta expresión que tenemos acá, dice cantidad en efectivo que posee la empresa. ¿A qué cuenta nos estaremos refiriendo? A ver, uno rapidito, cualquiera de ustedes, por favor, ahí contesten. ¿No? La caja, ¿no, profe? La caja, ok. La siguiente, aportaciones que efectuaron los dueños o socios de la empresa. Ok, esa a lo mejor no la van a saber, pero ese es capital social. ¿Sí? Porque son las aportaciones. Acuérdense que es nuestro. Ok, sí, ese dinero a dónde lo vamos a mandar, pues puede ser que lo mandemos a caja o que digamos, oye, y lo depositamos en una cuenta. Entonces va a banco. Pero aquí más bien se refiere a capital, capital social. Lo que los dueños, los socios aportaron, ese es el capital social. Muy bien. Acreedores. Otro muchacho, así como va en orden, una cada quien. ¿Qué sería acreedores? Pues sería acreedores. Luego tenemos personas a las que la empresa vendió mercancías a crédito. Son los Bueno, clientes, profe. ok, muy bien. Y sí saben, ¿eh? Sí saben, ok. Lo voy a regresar, ok, para que lo vayamos viendo. Miren, este ejercicio es para que estudien, pero por ejemplo, así les puedo preguntar en el examen. Ahora es diferente. Es diferente. Les puedo preguntar, les pongo una expresión. A ver, ¿documentos por cobrar? Pues documentos por cobrar. Si se necesita haber estudiado las cuentas, está bien, yo creo que no es suficiente, ¿sí? Aunque no está difícil, pero sí se necesita haber estudiado las cuentas. Muy bien, luego dice, personas a las que la empresa compró mercancías a crédito. Entonces compramos a crédito, debemos, es una deuda. Y si son mercancías, ustedes van a leer que es proveedores. ¿Por qué no acreedores? Porque es por el concepto de mercancías, ¿sí? Deudores, pues deudores diversos. Luego hay otra cuenta aquí. A ver, televisores, refrigeradores y lavadoras en existencia para vender. Entonces, son mercancías. Entonces, aquí estamos hablando de una mueblería. Entonces, para ellos son mercancías, ¿sí? Muy bien. Y entonces, miren, este ejercicio es que lean estas expresiones así. Y entonces, sí se necesita que se prendan las cuentas. Entonces, este ejercicio es con ese fin. A ver, bórrenle esto, estudien las cuentas, le borran esto y le ponen y luego ya lo corroboran si está bien. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? La clasificación. Ya vimos la clasificación. A ver, ¿qué es la cuenta de caja? Activo circulante. Capital es capital social. Acreedores es pasivo de corto plazo.
Entonces, si usan la clasificación, o sea, tienen que usar una u otra clasificación, la moderna o la tradicional, ¿sí? Pero lo deben de saber, ¿sí? Entonces, acreedores es pasivo de corto plazo. Clientes, activo circulante, es un activo. Documentos por cobrar es un activo circulante. Proveedores es un pasivo de corto plazo. Entonces, este es el ejercicio que tienen que hacer. Muy bien. Aquí tenemos otra tablita igual. Tenemos conceptos o cuentas. Lo clasifican. Es otro ejercicio que tienen que hacer. Aquí tenemos otro ejercicio, ¿sí? Que no me tienen que entregar, que los tienen que estudiar, pero sí me los estudian porque de aquí les hago preguntas de examen. A ver, dime, ¿cómo clasificamos mobiliario? Entonces, ¿qué sería? Activo no circulante. En la otra clasificación, ¿qué sería? Activo fijo. Muy bien. Ahí vamos bien. Muy bien. Pues no sé si seguimos avanzando o yo creo que hasta aquí. Miren, y ya en la siguiente vemos registros, un poco de registros, ¿sí? A ver, vamos a analizar operaciones, pero ya necesito que sepan las cuentas y que sepan la clasificación. Y en la otra clase terminamos y vemos la estructuración de balance general, rapidito, ¿sí? Yo ahorita puedo terminar, pero no los quiero cargar así de material. Aquí están los ejercicios, aquí nada más necesito ubicarlos bien y para que los revisen. ¿Les parece bien, muchachos? Aquí le dejamos. Sí, profe, está ¿Sí? bien. Sí, profe, está bien. Muy bien, Sí, Brenda. profe, gracias. Muy bien, entonces, aquí, pero me estudien, entonces estudienme las cuentas, la definición de las cuentas que está de la página 28 a la 33. Subrayenlas, hagan una lista, hagan así como una memoria y escríbenla. A ver, las cuentas de pasivo. Y luego regresan, las que les hace falta, las completan, de tal manera que así necesito que se las aprendan todas. Muy bien. Entonces, aquí le dejamos, muchachos. Gracias por estar con ustedes un ratito. Gracias, profe, hasta luego. Sí, hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Bien. Sale, Pablo. Esté bien. Oiga, profe, yo tengo una duda del examen pasado. Sí, sí, dime, ¿qué pasó? Había una pregunta que, a ver, que decía, acordaron que para la contratación del personal fuera de preferencia del sexo femenino, Ajá, con facilidad de palabra y buena presentación. ajá, sí. Yo recuerdo que cuando vimos organización, estuvimos viendo un cuadro donde se ponían las especificaciones y Sí, las funciones del personal, ajá, pero en el examen sí. la opción correcta era planeación. Ahí me entró una confusión. Bueno, No, no, Pablo, miren, sí es, miren, el examen, pues sí es un examen, es estresante así, pero con esa visión general, yo necesito, yo necesito observar ahí, miren, la verdad es que si les hiciera yo un examen más detallado y a ver, y explícame aquí, o les pregunto de manera oral, pues tendríamos muchos problemas. Este es así, miren, observo si le dieron vueltas a los temas que vistos, con eso puede ser suficiente. Pero ahí, Pablo, las respuestas que venían, a ver si te acuerdas cuáles eran. Ahí tenía que venir sí, políticas, por lo viene, menos. No me acuerdo de qué más. no, viene No era para planeación. confundirlos, pero esa es una política a la que se está refiriendo, Pablo. Esa es política. Ese es un lineamiento que me dice, oye, de preferencia tienen que ser del sexo femenino. No, no, da chance así de que, pues puede ser masculino, Ujú. ¿sí? Entonces eso es un lineamiento y eso se refiere,
a la política. Y claro que ese tema entra dentro de planeación, pero no es la primera idea que viene. Sí, sí, tiene razón. No Sí, viene acá pero político. no te pero sí. preocupes, Pablo. Me gusta. Yo digo, si no les fue muy bien, no te preocupes, pero dense cuenta que así me tienen que estudiar. A ver, leer. No les voy a preguntar así. Si se dieron cuenta, pues era muy general. De pronto había preguntas que no estaban muy claras, así muy sencillas. Entonces ahí necesito su habilidad. Sí, profe. Pero esa es la idea, muchachos. ¿Sale? Pero No ya lo se entendí. fastidien, es una Sí, calificación. Sí, es importante, pero pues lo más importante es que aprendan. Sale, que estén bien. gracias, profe, igual. Sí, bueno, hasta luego.